Hola hermanos, Dios los bendiga grandemente, grandemente. Y hoy le quiero hablar de Pedro, ¿verdad? Este discípulo impulsivo en el cual Jesús le cambió el nombre, le dijo, te llamarás Cefas, te llamará Piedra. Y, y comencemos por decir, ¿verdad? Que Pedro era hermano de Andrés. Y Pedro siempre aparece en el primer lugar de los discípulos, en los grupos cuando lo mencionan. Pedro es uno de los discípulos más mencionados durante los evangelios, ¿verdad? Y frecuentemente, ¿verdad? Pedro actuaba de una forma impulsiva, frecuentemente. Eh, Negó al Señor 3 veces. Pedro hizo y deshizo, ¿verdad? Y Pedro eh, se atrevía siempre a hablar, se atrevía siempre a preguntar, nunca se quedaba callado. Pedro fue uno el que le preguntó a Jesús en Mateo 19, 27. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos? ¿Quién se atrevía a preguntarle eso al maestro, verdad? Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar eso, ¿verdad? Pedro fue quien le dijo al maestro cuando la mujer con el flujo de sangre lo tocó. Maestro preguntó, ¿pero quién me toca? Pedro, ahí está. No, maestro, pero todo el mundo te está tocando. Pedro Pedro, sin lugar a dudas, era una persona que siempre preguntó al Señor cuántas veces tenemos que perdonar. Le dijo al Señor, cuando el Señor le preguntó, oh, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dio la respuesta más contundente y preciosa que pudo tener un discípulo, ¿verdad? Y le dijo, tú eres el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y, y Jesús se sorprendió, le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mismo Dios usó la boca de Pedro para decir esta gran verdad, ¿verdad? Pedro fue usado grandemente por Dios, ¿verdad? Pero también, señores, también se dejó influenciar mucho por Satanás, ¿verdad? Pedro también fue quien le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, ustedes también me quieren dejar. Pedro le dijo la gran verdad. Le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Ah, qué palabras. Sin lugar a dudas, el Señor usó a Pedro en gran manera, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas también Pedro se dejaba influenciar mucho, ¿verdad? El Señor le dijo a Pedro, mira Pedro, tú vas a ser la roca. Por eso le cambió el nombre a Cefas, ¿eh? Tú vas a ser la roca donde tendrá la llave del infierno y de los cielos. Y muchas iglesias han malinterpretado esto en gran manera, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo eso, el Señor sabía que más allá venía el tiempo de Pentecostés, donde Pedro fue el gran líder de la iglesia primitiva, donde Pedro fue quien abrió, ¿verdad? Las llaves a muchos gentiles para escuchar la palabra. Pedro también abrió la llave a Asia Menor, a Asia Mayor, y esa fue lo que el Señor quiso decir con que Él tendría la llave, ¿verdad? Mucha gente, muchas iglesias, muchas religiones han malinterpretado esto, señores. Pedro también fue quien sin lugar a dudas, el Señor, sabemos que era casado, Pedro. ¿Por qué? Porque en 8:14 de Mateo, el Señor dice, el Señor sana de una gran fiebre a la esposa de Pedro también, ¿verdad? Y dicen los historiadores de ese tiempo que la esposa de Pedro lo seguía donde él iba a predicar,
después de Pentecostés, ahí estaba la esposa, ¿verdad? Se sabe que la esposa fue crucificada. Se sabe que cuando ella estaba siendo crucificada, él le decía, piensa en el Señor, recuérdate del Señor, ¿verdad? Dándole fuerza a su esposa, ¿verdad? Y sabemos que Pedro, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro también el que se tiró al mar cuando vio a Jesús caminando en el agua? Mucha gente dice, ¿verdad? Ay, pero Pedro, que no tuvo fe, que la fe así, yo siempre he oído, pero ¿qué más fe podía tener una persona para tirarse al agua de que a caminar? Señores, habían 11 gente en esa barca y el único que tomó la iniciativa fue él. Pedro era siempre así, impulsivo, siempre atrás de su maestro. El maestro no podía deshacerse de Pedro. Quizá por más que el Señor quisiera deshacerse de Pedro, Pedro ahí estaba, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Y tenía, sin lugar a duda, Pedro tenía un gran amor por su maestro, ¿verdad? Y aunque el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Pedro, me vas a negar. Él decía, no. Él en su carne, ¿verdad? Él decía, no, yo no te voy a negar, ¿verdad? No te voy a negar, yo voy a estar contigo ahí hasta el fin. Y miren, Pedro estuvo ahí. El único que siguió a Jesús hasta que se lo llevaron, cuando le estaban dando los golpes, cuando estaban haciendo, ahí estuvo Pedro, ¿verdad? Lamentablemente, al final estaba en la carne, quizá no estaba fortalecido espiritualmente en ese momento. Acuérdense que las tinieblas estaban en el desborde, y esas tinieblas de verdad agarraron a Pedro. Acuérdense también, Pedro fue cuando Jesús le dijo, Pedro, el enemigo te ha ido a acusar y te quiere zarandear como el trigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no caiga. El Señor amaba a Pedro, ¿verdad? Así como amaba a todos sus discípulos, ¿eh? Sin lugar a dudas, Pedro estuvo ahí hasta el final, lo negó, ¿verdad? Y cuando él vio los ojos de su maestro, cuando el gallo cantó, él se sintió indigno. Dice la palabra que él lloró amargamente. Esa fue la diferencia entre Judas y Pedro, ¿verdad? Pedro lloró amargamente, se dio cuenta de su pecado. Cuando me imagino que cuando él vio la cara de su maestro, cuando sonó el gallo, ¿verdad? Cuando cantó el gallo, él no se aguantaba él mismo, ¿verdad? Fue horrible, me imagino, para él. Pero el Señor viene después a qué? A restaurar a Pedro, ¿verdad? Cuando al final en Juan vemos a Pedro que se tira de la barca, que ve al Señor a lo lejos, y allá va Pedro también de nuevo. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, sí. No es casualidad que 3 veces le pregunte si lo amaba, ¿verdad? Y al final él lloró. Él dijo, Señor, tú conoces todo. Tú conoces mi corazón, ¿verdad? Y era una manera del Señor restaurar a Pedro, ¿verdad? 3 veces tres veces me negaste. 3 veces me está confirmando que me amas, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, le dijo al Señor, ¿verdad? Que era lo que venía con Pentecostés y todo eso, ¿verdad? Sin lugar a la duda, Pedro, un líder, un gran hombre, impulsivo a veces, ¿verdad? Pero que fue restaurado. Si tú te vas a las epístolas de Pedro, tú lees cosas preciosas. Se las recomiendo, primera y segunda de Pedro, son enseñanzas hermosas. Y al final Pedro murió crucificado. Pero ¿qué? Él no se sintió que él podía morir como su maestro. Él dijo, no soy digno. Y Pedro fue crucificado boca abajo. Entonces, tenemos una gran enseñanza. Si hemos fallado, el Señor siempre está dispuesto a ¿qué? A restaurarnos, ¿verdad? Ese fue Pedro. Y hay mucho más, pero no hay tiempo. Bueno, Dios lo bendiga mucho.